Vaya. Mis disculpas por eso, de verdad, no lo noté. Y tal vez, no sé, o no sé si era pregunta o pueden desconectar el micrófono. Ah, ya. Vale. Entonces, continuando, como les mencionaba, se tiene que buscar escalones en los rines orbitarios que nos pueda dar alguna sospecha de alguna fractura, por ejemplo, de una pared lateral o de la pared inferior de la órbita. De igual manera, podemos observar hematomas. Hola. Bueno. Rodrigo, cerrarle el micrófono al doctor Apontes. Sí, pueden apagarle el micrófono. No, pero lo podemos ingresar aquí en Observe. Que va a ingresar paciente en la Observe. Rodrigo, solo activarle, silenciar ahí en la Sí, pestañita. ya estaba Ok. silenciado, pero no sé si se le activa a él a cada rato, ¿ok? Doctora Ponte, si escucha, pero mantenga el micrófono desconectado. Y ponga atención. Es que está en la emergencia, doctor, le llamaron, por eso es que está viendo un paciente. Sí, algo así escuchaba, pero igual que tengan cuidado con eso. Bueno, continuando, vamos a tener como signos clínicos también hematomas bipalpebral, equimosis, hematomas que limiten la apertura ocular. Importante también observar siempre la simetría malar, como se observa en esa imagen. Pueden buscar de algún hundimiento. También evaluar, por ejemplo, este paciente es un paciente que llegó ahí en el hospital, donde podemos observar la equimosis, la limitación de la apertura ocular izquierda y también acá una pequeña deformidad. No sé si alguno sabe cómo se conoce este signo y qué sospecharían al tener un paciente con ese signo. El de la órbita. El de acá. No sé si logran ver aquí una depresión a este nivel. ¿Y qué sospecharían? O sea, más que todo, ¿qué sospecharían al tener esta depresión? Una fractura de arco, quizás, doctor. Sí. Entonces, en algunos lo describen como signo del hachazo, pero sí, como dice el doctor Ayala, es más sospecha de alguna fractura del arco cigomático y en estos casos también evaluar la apertura oral, porque en eso se puede observar el límite de esta. Igual manera, aquí se puede observar la simetría del malar y en esta imagen podemos observar bien la depresión ya a nivel del arco cigomático. Igual tenemos que evaluar la movilidad ocular. Sabemos de que en las fracturas orbitocigomáticas puede haber atrapamiento del músculo, lo que nos va a evitar una correcta movilidad. También casos de diplopía. Más que todo mencionan diplopía en el movimiento externo superior. O si no, también cuando hay distopia vertical por cambio en la línea, en la dimensión bipulpilar, en eso se va a definir el paciente una diplopía. También pues, se pueden observar enostalmos, como en esta imagen donde se evidencia enostalmo y distopía derechos. Estos son signos que vamos a ir a buscar y que nos permite sospechar ya alguna fractura orbitocigomática o un poco más compleja, ¿verdad? También este signo, no sé si alguien sabe cómo se conoce este signo. Signo de raccoon o de Sí. mapaches. ¿Y este de acá? Signo de varo. ¿Y este qué nos hace sospechar, doctor? Una fractura en la fosa. ¿Una fractura? En la fosa craneal. Sí. De ahí tenemos también, vamos a observar equimosis nasal, también de igual manera límite de la apertura y va hablando a nivel intraoral, tenemos que ir a buscar alguna herida, hematomas. Ya sabemos cómo es la evaluación para el maxilar, para evaluar movilidad de maxilar, por si sospecha de alguna fractura Lefort.
revisar alguna herida a nivel del paladar, revisar bastante la oclusión. En dado caso de una fractura palatina, podemos tener una mordida cruzada posterior. También equimosis a este nivel y palpar a nivel de la pterigoides por si hay dolor, que este es un signo muy característico de las fracturas Lefort. Entonces, estos son signos y síntomas que tenemos que evaluar en todo paciente traumatizado. Y esto nos va a dar una sospecha de alguna fractura de tercio medio. Y con esto nosotros vamos a como que llegar a nuestro diagnóstico definitivo por medio de un examen imagenológico. En esto va a constar de una radiografía. La radiografía de Waters es bastante utilizada para fracturas de tercio medio. Nos permite observar tanto la pared lateral como inferior. Pues estas son las líneas de Dolan. En esta observamos la pared inferior de la órbita y también parte de la lateral. De igual manera, aquí en la otra línea observamos pared lateral y parte ya del arco o del hueso malar. Y en esta observamos la cigomático maxilar, abortante cigomático maxilar. Entonces, a evaluar esto y comparar, por ejemplo, un lado con el otro, podemos descartar ya alguna fractura de tercio medio. También se menciona la radiografía AP de cráneo. No sé si alguno observa algo en esta radiografía, alguna alteración o no observan nada. No se observará ahí como una discontinuidad a nivel frontomalar lado derecho. Sí, aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, esta radiografía más que todo nos va a servir, exactamente como dice el doctor, para evaluar tanto pared lateral o frontomalar y también para observar techo de órbita. Ya para observar otras estructuras es bastante difícil por la sobreposición de los huesos. También una muy utilizada es la submento vértex. Esta radiografía nos va a ayudar para evaluar arco cigomático y también en parte para el complejo cigomático malar. Esta radiografía es del mismo paciente del anterior, donde aquí podemos observar cómo está la fractura del arco cigomático. Ya para algo un poco más, ya para algo más definitivo, que nos clarifique mejor, está la tomografía computarizada. Como bien sabemos, en esta tenemos una tomografía ya en 3D, donde se nos ha señalizado así aproximadamente cómo es el trazo de las diferentes fracturas Lefort. En verde tenemos la fractura Lefort 1, donde ya en esta podemos observar que va a estar la fractura de la pared anterior y lateral del seno maxilar. La fractura Lefort 2, donde va a ver involucrada tanto los huesos nasales, parte del hueso nasales y también parte inferior de la órbita, que estaríamos hablando a este nivel, en este corte. En la Lefort 3 va a haber involucrado el frontomalar, la apófisis frontomalar, y siempre va a estar involucrada la apófisis pterigoide, como se señala acá en color morado. Ya en las fracturas órbito-cigomáticas, como les menciono, va a estar compuesto en 4 puntos la fractura. El frontomalar, el temporomalar o del arco cigomático, la órbito-cigomática y la esfenocigomática, que está señalada acá con color amarillo. Entonces, en los diferentes trazos, por ejemplo, cortes axiales y así, vamos a ir viendo cómo va a ir involucrado. Acá podemos observar de color amarillo siempre la fractura a nivel esfenocigomático y la fractura del arco cigomático. Tenemos acá de igual manera esfenocigomático, ya acá de la fractura frontomalar y también ya observamos acá del apófisis cigomático maxilar. De igual manera en este corte involucrado pared anterior del seno, arco cigomático, siempre esfenomaxilar o la pared inferior, por decirlo, de la órbita, pared lateral, siempre pared lateral del seno. Y de esta manera nosotros vamos a llegar a un diagnóstico. Podemos utilizar las imágenes radiográficas como las que les presentaba del paciente y para algo ya más definitivo, un TAC. Estos son el TAC de este mismo paciente y acá ya podemos ver de mejor manera la fractura, la fractura cigomático frontomalar, perdón, y la del hueso temporal y acá una pequeña fisura a nivel
cigomático maxilar. Claro que siempre hay que tener en cuenta que este en 3D solo nos sirve para de una manera como dinámica, pero no podemos hacer un diagnóstico definitivo con esto, sino que siempre tenemos que observar los cortes, así como les mostraba previamente, para definir bien cómo está la fractura y en qué dirección está y dónde colocar, cómo va a ser el tratamiento y el diagnóstico, ¿verdad? Esto nada más es como ilustrativo. No podemos llegar a un diagnóstico únicamente utilizando estas imágenes 3D. Ahora, Mira, Blanca, sí. solo un comentario de semántica. Cuando mencionaste la apófisis maxilomalar o cigomático maxilar, las apófisis son protuberancias. Esa Sí, no es... doctor. Creo que ahí me vaya, doctor. Bueno, continuando, el manejo de fracturas del tercio medio. Ese manejo lo vamos a dividir primero cuando conservador. Esto lo vamos a dejar cuando se va a indicar cuando son fracturas no desplazadas, donde observamos una buena oclusión, no va a haber signos de afección de suelo de la órbita, tampoco va a haber limitación de la apertura oral y no va a haber deformidad facial. O sea, estos casos son en los que no vamos a hacer nada. Blanca, perdón que te interrumpa. Es que, Blanca. Sí, doctor, perdón. Perdón, sí, es que no sé si me escuchaste y a mí me entró una llamada y no escuché tu respuesta. Yo creo que se cortó porque ya no le escuché, por eso continué, doctor. Sí, lo que decía es que eso es un arbutante, no es una apófisis. Las apófisis son protuberancias. Y lo otro que les quería comentar, siempre que ustedes tengan la posibilidad de pedir un TAC, pídanlo. No se queden, bueno, si no hay posibilidad, pues ni modo, pero siempre que exista la posibilidad, pidan un TAC. Si tenemos la tecnología ya a nuestro alcance, hay que utilizarla. Bueno, doctor. ¿Continúo? Sí. Sí. Entonces, como les menciono, en estos casos que vamos a dar manejo conservador, van a ser aquellos donde no va a haber limitación. Por ejemplo, en esto donde tenemos una fractura de arco cigomático, pero el paciente no presenta limitación oral, no hay una deformidad, se le puede indicar un tratamiento conservador. Acá donde sí observamos, hay una fractura que podríamos decir por ese TAC de que no está tan desplazada, pero sí observamos una deformidad acá. Entonces, en estos casos sí no sería un tratamiento conservador, sino que ya tenemos que pasar a un tratamiento ya más quirúrgico, ¿verdad? Y en los casos también a considerar pacientes edéntulos, donde no va a haber alteración, o pacientes que ni siquiera utilizan prótesis, de considerar bastante si va a haber necesidad de hacer un tratamiento quirúrgico o si lo podemos manejar de manera conservadora, siempre haciendo hincapié en que en estos pacientes hay que mantener un buen control, no únicamente, vaya, no le voy a operar y él se va de alta, sino que siempre hay que dejar control por alguna complicación posterior. Luego vamos a pasar a los casos de reducción cerrada. En la fractura Lefort vamos a hablar de reducción cerrada cuando va a haber unas fracturas poco desplazadas y con poca alteración en la oclusión. También aquellos pacientes que no pueden ser sometidos a anestesia general por alguna contraindicación sistémica o por raro, pero por preferencia del paciente también, si no quiere operarse, o ya por cuestión económica también ya se podría optar quizás más a algo conservador. Tenemos el bloqueo intermaxilar. Este bloqueo en la AO, de hecho, no mencionaba cuánto tiempo se mantenía, pero sí en otra literatura menciona que es de 4 a 6 semanas que se mantiene el bloqueo. Va a depender, según la AO, de la morfología de la fractura, de tipo y la estabilización de la fijación, de la dentición que tenga y también de la existencia de fracturas mandibulares. Siendo así que si existen fracturas mandibulares, mencionaba que se debía dejar por más tiempo. Entonces, en estos casos que nosotros vamos a usar bloqueo intermaxilar, es en aquello donde va a tener una buena oclusión, no hay tanta inestabilidad del maxilar, entonces se le dan las indicaciones al paciente, se mantiene un bloqueo de 4 a 6 semanas, dependiendo del caso, y con una dieta bastante líquida, ¿verdad? Tenemos también para la fractura Lefort el tratamiento cerrado de la suspensión.
Esto va a depender bastante del trazo de la fractura. Generalmente se menciona que se tiene que buscar que haya una suspensión, o sea, un punto de apoyo anterior y un punto posterior para estabilizar bien la fractura, pero de hecho en la mayoría de los casos se utiliza más un punto posterior y se utiliza más la suspensión circuncigomática, que sería la de acá, que esta es la que rodea el arco cigomático. Pero igual hay varios tipos de suspensión, como se muestra acá en la imagen. Está esta que viene desde el hueso frontal, hay otro que se toma de la espina nasal, hay otro que es del frontomalar, también del hueso malar propiamente dicho. Entonces, esta va a depender del caso. La desventaja de hacerlo únicamente del punto posterior es que si se hace demasiada fuerza o si se tracciona demasiado el alambre, podemos nosotros intruir el hueso. Entonces, esta es la principal desventaja que tiene la suspensión, que puede perderse dimensión vertical si no se hace correctamente. Y este es un procedimiento que que ya no mucho se utiliza, pero igual es una alternativa de tratamiento. Aquí les presento imagen de cómo es. Aquí en la posipiriforme se hace un agujero donde se hace una incisión. Se hace un agujero donde se pasa el alambre y este va a ir sobre el arco de Erich para realizar una suspensión. Acá ya es propiamente, únicamente en el hueso, este es la circuncigomática, donde va a ir desde el arco cigomático hasta la barra de Erich, y acá es únicamente en el hueso malar, donde se realiza siempre con una perforación y se pasa el alambre para la suspensión. Doctora, ¿Sí? ¿y ustedes lo han hecho en el seguro eso? Sí hemos hecho como pocas, 2 nada más, pero sí le hemos hecho. Ustedes nunca han hecho de esto. Sí, como unas 2 nada más. Doctor Cuenca, ¿y usted utiliza este tipo de fijación? Nunca. Ajá. Nunca lo he hecho ni nunca lo voy a hacer. Sí, como les tiene varias desventajas, pero igual nosotros sí lo hemos hecho, pero sí 2 veces nada más. Y hemos obtenido pues resultados estables, pero a mención de que era una fractura LEFOR 1 prácticamente bien del libro, pues. Y sí le hicimos circuncigomática. Blanca, Sí, doctor. lo que pasa es que este tipo de tratamiento es un tratamiento que se hacía hace muchísimo tiempo, ¿verdad? O sea, hoy está bien que lo mencioné, pero ya llevas como 7 minutos en esto y es algo que prácticamente no se hace. Me gustaría que te enfocaras más en lo actual. Vaya, doctor. Bueno. Tenemos, continuando, las fracturas paratalveolares cuando vamos a hacer un manejo cerrado. Esta cuando cuando no hay desplazamiento tanto de los segmentos. Esto es lo más correcto y lo más indicado es tomar una impresión al paciente, realizar una férula como se observa acá, hacerle las perforaciones a esta férula. O sea, en los modelos vamos a hacer nosotros la reducción de la fractura. De ahí vamos a realizar la férula, realizar las perforaciones y esto se va a unir a la barra de Erich como se observa acá. Entonces, esto nos va a permitir realizar una buena reducción de estos segmentos. Y esta férula se va a mantener unas 6 semanas. Aquí también se puede observar cómo podemos hacer la reducción manualmente, luego colocar la férula y colocar las barras de Erich. Otra alternativa, mencionaban de las barras de Erich únicamente, el problema que esta no nos permite una buena reducción de los segmentos si no se utiliza la férula. Y también tenemos la ligadura intermolares, como se observa acá de manera horizontal, que esto sí nos permite una mejor reducción de los segmentos cuando se tiene una fractura paratalveolar sagital, ¿verdad? Tenemos en las fracturas cigomáticas que le vamos a dar un manejo cerrado, esta pues únicamente se va a utilizar un gancho, se hace una incisión, se utiliza un gancho donde se va a realizar la reducción, pero la desventaja de esto obviamente es que nosotros no estamos observando como tal cómo queda, entonces si en dado caso no se realiza o no se obtiene una buena estabilidad, se tiene que pasar al tratamiento quirúrgico. También menciona de que se podía hacer una incisión y utilizar un tornillo para traccionar el hueso malar, o si no, uno de estos ganchos percutáneos.
Ahora ya pasamos a una reducción abierta sin fijación interna. En esto vamos a hablar más específicamente de las fracturas de arco cigomático aisladas. En estas tenemos dos tipos de abordaje. El abordaje intraoral, que por lo menos nosotros en el seguro es el que más utilizamos, donde se hace una incisión aproximadamente de 2 centímetros a nivel intraoral. Luego, por medio de un periostótomo o por medio de una pinza, se logra llegar hasta el arco cigomático y se realiza la reducción de este. También esta es la técnica de aquí y también está la técnica de Gilles, que esta 2.5 centímetros anterior y superior se hace una incisión, luego por medio de un instrumento, igual puede ser un elevador de periósteo, cuchillo de Fry, se introduce entre el temporal y su fascia hasta llegar al arco cigomático y a corregir así la intrusión de este, o se hace la reducción. O sea, esto se tiene que tener en cuenta de que de igual manera se realiza la reducción, pero nosotros no sabemos exactamente cómo va a quedar. Entonces, sí está aconsejado realizar la toma de una radiografía posterior, y ya que no se realiza una fijación interna, sí se aconseja colocarle algún tipo de protección al paciente, no tanto que en sí lo proteja, sino que es para recordarle al paciente que ahí tiene un trauma y para que tenga como mayor cuidado. Ahora sí ya pasamos a la reducción abierta con fijación interna. En esto, para comenzar, una fractura Lefort. En la fractura Lefort, como va a ser la mandíbula la que nos va a dar como la base, entonces si tenemos combinado con alguna fractura mandibular, se tiene que realizar generalmente primero estas y después pasar a la fractura maxilar. Se coloca siempre la barra de Ehrlich para lograr la oclusión. Luego se hace la incisión por medio de pinzas de Rowe, o si no manualmente, se hace la reducción de la fractura y luego se realiza la fijación intermaxilar. Ya cuando tenemos la fijación intermaxilar en la fractura Lefort 1, vamos a colocar las placas en nuestros abortantes. Primero en el cigomático maxilar, o sea, en esta posterior, donde sí se aconseja colocar una placa en forma de L para evitar siempre perforar los ápices de las piezas. Y luego que ya colocamos, si en dado caso tenemos una fractura bilateral, ya colocamos en los dos lados nuestra placa posterior, ya pasamos al abortante nasomaxilar o el abortante anterior. Colocamos nosotros nuestras placas, siempre considerar colocar al menos 2 tornillos en cada lado de la fractura. Luego quitamos nuestra fijación intermaxilar, aseguramos la oclusión y posteriormente ya se puede quitar las barras de Ehrlich. En los casos en los que tenemos bastante o una fractura muy comminuta, cuando es bilateral, siempre se va a realizar los mismos pasos de colocar la barra de Ehrlich, de reducir la fractura y se va a buscar. Es bastante raro que no exista al menos algún abortante que sí nos permita mantener siempre la dimensión vertical. Entonces se va a buscar esta abortante que esté como más completa, se va a colocar siempre estas placas en L, teniendo en cuenta siempre colocar al menos 2 tornillos en los segmentos óseos de mayor tamaño, siempre comenzando posterior, de ahí para el anterior, o al menos el fragmento o el lado que esté menos conminutado, que nos va a permitir mantener la dimensión vertical, y posteriormente, de ser posible, ya se unen todos estos fragmentos por medio de tornillos o otro tipo de placas para mantener la mayor cantidad de tejido óseo posible. Pero igual siempre lo que tenemos que ir a buscar es la estabilidad de los abortantes y mantener la dimensión vertical, como se observa acá. En dado caso tengamos que un lado está más conminutado y que el otro, se va a realizar primero el lado que no está conminutado, y esto nos va a dar la dimensión vertical para posteriormente venir a estabilizar el otro lado y así no perder esta dimensión. Y en los casos, ¿sí? Tengo una duda, vaya. ¿Podría poner su diapositiva anterior? ¿Esta? Sí, vaya, usted dijo de que si había una fractura, digamos que hay una fractura mandibular bien desplazada. Sí. Usted menciona que primero va a reducir la mandíbula, ¿verdad? Con material de osteosíntesis. Sí, recordemos que en los libros le describe que podemos ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero sí en la mayoría describen de que primero la mandíbula. O sea, irnos reduciendo de abajo hacia arriba. Ajá, es que yo tengo esta duda porque esta imagen me recuerda a fracturas que hemos pasado, digamos,
en la emergencia y cuando, digamos, vamos a bloquear intermaxilar con las barras de Ehrlich, reducimos la mandíbula, pero el maxilar, cuando hacemos la reducción, a veces el maxilar, con eso, como eso cominutado que se ve en su imagen, se mueve y nosotros podríamos tener una falsa intercuspidación máxima, por así decirlo. La cosa es que, vaya, nosotros podemos reducir la mandíbula, pero ya después cuando vamos a reducir el maxilar y lo ponemos en una buena posición, ya no hay una máxima intercuspidación porque la estamos moviendo para, obviamente, para reducirla. No sé cómo hacen ustedes en ese caso, o el doctor Cuenca, cómo hace para mantener eso. Pues tengo entendido, si hacemos es que lo que se va a tomar de base en ese caso es la mandíbula. Entonces, si se hace una buena reducción de la mandíbula, ya el maxilar tendría que, o sea, como tomamos de base la mandíbula, el maxilar se va a adaptar a para mantener tanto dimensión horizontal, por decirlo así. No sé si a eso va la pregunta. Sí, más o menos. Es que he tenido un par de problemas, pero es que, digamos, usted busca la máxima intercuspidación y el maxilar se mueve, porque pues sí está conminutado. Sí, pero como o sea, como el maxilar, ahorita no tenemos como, por eso, en este caso, digamos, ¿verdad? Que tenemos y aparte tenemos la mandíbula. Va, ahí hice la reducción de la mandíbula, pero como el maxilar, ahí está prácticamente que flotando, por decirlo así. Entonces no tenemos como base como para agarrar de arriba la dimensión. Entonces tomamos de base la mandíbula. Entonces nosotros entiendo yo que adaptamos el maxilar a la mandíbula para tratar de mantener lo que previamente tenía el paciente, o sea, las dimensiones que el paciente manejaba. Como arriba no tenemos mayor como base, pues. No sé qué opina el doctor Cuenca al respecto. Sí, ahí en ese caso empezar con la mandíbula. El problema es como la autorrotación mandibular, hasta dónde vas a hacer llegar, pero generalmente el nivel de espina en la sala anterior no se conminuta. Entonces ahí te queda como una relación hasta dónde tenés que mover ese complejo maxilomandibular que se mueve completo, ¿verdad? ¿Me explico, Fernando? Sí. Y aquí, por ejemplo, en este caso habría que ver cómo se injerta para que haya contacto óseo. No lo pueden dejar así solo con las placas puestas. Tiene que haber, tomar injertos para que haya contacto óseo entre la parte superior del acá. Ajá, exacto. Sí. Incluso se menciona que si hay algún espacio mayor de 5 milímetros, sí se tiene que tomar en cuenta ya colocar injerto óseo. O si se puede, los mismos fragmentos como se observa aquí en esta imagen, va atornillándolo, pero si no, injertos óseos para no dejar ese espacio como se observa. Bueno, continuando con las fracturas Lefort 3, en estas los mismos pasos, como les menciono, de colocar las barras, la fijación intermaxilar, ir a hacer la reducción del hueso maxilar, primero la reducción, de ahí la colocación de la fijación intermaxilar y posteriormente ya se colocan en las abortantes. Primero en la cigomático maxilar. ¿Verdad? Sí, doctor. Ahí te mandé un mensaje a tu celular. Ahí lo miras. Bueno, doctor, ahorita. Bueno, doctor. Okay. Bueno, continuando, en la arbotante cigomático maxilar, una placa en L, siempre evitando los ápices de las raíces, luego a nivel infraorbitario y de ser necesario, y lo cual se va a evaluar, si no hay mucha estabilidad, colocar una placa en Y a nivel nasofrontal o 2 placas rectas de bajo perfil a este nivel. También en caso de que esté muy comminuta la fractura, podemos para fijar los pequeños segmentos utilizar otras placas y en otros casos también utilizar algún tipo de malla cuando ya tengamos demasiada comminución de estas para lograr siempre la mayor estabilidad de los segmentos óseos. Entonces, en otros también describe para las fracturas Lefort 3 colocar siempre en el naso frontal las placas en Y, en la frontomalar una placa recta, siempre teniendo en cuenta colocar 2 tornillos en cada segmento óseo y de ser necesario
a colocar a nivel del arco cigomático una placa. La desventaja de esto es que estamos hablando de ya hacer un abordaje a nivel coronal o si no directamente al arco cigomático. Entonces, por lo menos nosotros, no sé en el Rosales cómo manejan ustedes, pero por lo menos nosotros no hemos puesto que yo recuerde alguna placa en el arco cigomático, sino que siempre nos quedamos únicamente con el frontomalar y a lo mucho ahí también con el naso frontal, pero del arco cigomático sí no hemos colocado una placa. Ni nosotros, ni nosotros. Sí, porque, o sea, se considera ya un abordaje coronal si se tiene algún otro tipo de fractura, por ejemplo, del seno frontal y así, que para el que valga la pena, considero yo el abordaje coronal, pero únicamente para el arco, si nosotros sí no hemos colocado. Ahora, de las palatoalveolares. Ese es el abordaje mejor indicado para una deformidad de placa. El coronal. Bicoronal, sí. Sí, nosotros sí no lo hemos, o sea, como lo menciono, nosotros sí no hemos utilizado ese abordaje, doctor. Pero sí lo mencionan en los libros, eso sí, y en los artículos. Ahora, para las fracturas palatoalveolares, que ya le vamos a dar un manejo abierto, en estos casos vamos a realizar una reducción. Menciona que se puede utilizar la reducción manualmente o si no por medio de estas ligaduras intermolares y se va a colocar siempre las barras de Ehrlich y como esta fractura, como les mencionaba, no va a estar aislada, sino que siempre va a estar relacionada con alguna fractura Lefort o alguna fractura panfacial. Entonces se menciona que se tiene que colocar 2 placas para tener como doble estabilidad. Primero vamos a colocar en esta línea de fractura vertical una placa recta, siempre teniendo cuidado de no dañar los ápices dentarios, como se observa acá, y posteriormente se procede a la colocación o a la fijación de la fractura Lefort o panfacial que se tenga, y se aconseja el colocar una placa pero supramucosa. Esta placa, o sea, se coloca a nivel ya del paladar y esta menciona que se va a mantener por 12 semanas posterior a un control de TAC y de ahí se retira esta placa. No sé si ustedes en el Rosales han hecho así, de colocar una placa supramucosa para fracturas palatoalveolares. No, doctora. ¿Y ustedes cómo las manejan las palatoalveolares? Con barras de Ehrlich. Igual nosotros con barras y con ligadura intermolar, así es como nunca hemos colocado placas supramucosas, sino, pero ahí sí lo mencionan, ¿verdad? Que por 12 semanas se mantiene. Ahora, para las fracturas cigomáticas, esta va a depender bastante de qué tan desplazadas están las fracturas y así vamos a hacer nuestra reducción, ya sea en 1 punto, en 2 puntos o hasta en 3 puntos. Los diferentes abordajes, está el coronal, como ya habíamos mencionado, intraoral, está dependiendo del punto a lo que nosotros vamos a ir a reducir, podemos hacer por cola de ceja, blefaroplastía, subciliar, transconjuntival, entonces va a ir dependiendo de a qué punto nosotros vamos a colocar nuestras placas. Siempre realizar primero la reducción. Ya cuando hemos hecho el abordaje, la reducción la podemos realizar de diferentes maneras, por medio de estos tornillos, por medio de un tornillo, de un gancho percutáneo, por medio de un periostótomo o un gancho. Ya que tenemos nuestra reducción, vamos a colocar nuestra fijación interna. Si únicamente, si tenemos una fractura que está bastante estable, no está muy desplazada, y nosotros consideramos que nuestro abortante frontomalar, o sea, acá no está desplazada, entonces vamos a ir a colocar únicamente un punto, o sea, una placa, que sería acá en el cigomático maxilar. Vamos a colocar una placa en L, siempre teniendo consideración más de 2 tornillos a cada lado, y con esto ya se lograría la estabilidad. Es decir, que en este paciente solo vamos a hacer un abordaje intraoral. Ya cuando sí tenemos
un desplazamiento a este nivel, si vamos a ir a colocar 2 puntos, siendo la secuencia de colocar primero esta placa en el hueso malar, se va a colocar un tornillo, luego por medio de la misma tracción de la placa hacia arriba, vamos a lograr la correcta reducción a este nivel y se colocan los demás tornillos. Ya cuando tengamos bien estable o la fijación a este nivel, procedemos siempre a colocar nuestra placa en L en el cigomático maxilar, como se observa acá, y aquí ya conseguimos la estabilidad del hueso frontal. Y en los casos en los que ya tenemos mayor inestabilidad del hueso y consideramos nosotros que es necesario colocar 3 placas, se va a comenzar siempre por el frontomalar, haciendo lo mismo de la reducción, colocar primero el tornillo en el hueso malar, la tracción hacia arriba para luego fijar bien estos tornillos. Posteriormente, por un abordaje subciliar o transconjuntival, como prefiere el cirujano, se hace la colocación de una placa en el borde infraorbitario. Como se observa acá, puede ser una placa de órbita, siempre teniendo en cuenta la cantidad de tornillos necesarios, y como tercer punto o tercera placa, la placa cigomático maxilar. En estos casos, o sea, siempre para este tipo de fractura tenemos que fijarnos bien aquí en el esfeno maxilar, en el esfeno malar, en el esfeno cigomático, en esta zona, porque esta es como la prueba, define que le da mayor sensibilidad, que nos permite saber que hemos logrado una buena estabilidad y una buena reducción del hueso. Es decir, si tenemos a este nivel una buena reducción, quiere decir que hemos logrado la estabilidad en el hueso. También en los casos en los que sí tenemos compromiso del piso de órbita, ya tenemos que colocar alguna malla o también alguna placa o un injerto de hueso que nos permita conservar las dimensiones y conservar la estabilidad del piso de la órbita, siempre siguiendo la secuencia. Primera placa frontomalar, segunda placa en el infraorbitario, tercera placa cigomático maxilar y como cuarto punto la estabilidad o la colocación de una en el piso de la órbita. Blanca. Sí, doctor. Esa secuencia, sin contar la malla. O sea, esta. No, poner anterior, ahí sin contar la 4, que es la malla. Ajá, sí, doctor. De esas, ¿cuál crees tú que es la menos estable? La menos estable. Ajá. Pues consideraría que es la infraorbitaria. Entonces, pensando eso, ¿en qué orden las pondrías tú? Fíjese que, o sea, ¿A qué te referías con ese orden que le diste? ¿Al orden en que las pones? ¿O sí, al orden en que se colocan las placas. ¿Cómo? Al orden en el que se colocan las placas, doctor. ¿Y si la infraorbitaria es la menos estable de esas 3, tú consideras que esa debería ser la segunda? No, quizás no, me equivoqué, quizás la más, o sea, si la vemos a ese punto, la más inestable tendría que ser la cigomático maxilar por ser la última. No, pero no es. Sí, es la de hecho esa también es la más estable. Sí, porque en otra fractura es el primer punto. Considero quizás que se coloca más esta como para lograr una reducción del hueso, para lograr bien la dimensión de la órbita y luego ya asegurarnos con esta placa. Porque sí. O sea, a lo que yo voy es que, o sea, yo te entendí que primero poner la frontomalar, después la orbitaria y por último la cigomático maxilar. Así es como estaba descrito en la AO y así. Ya, pero me gustaría que investigaras un poquito más porque, a ver, si es una fractura muy poco desplazada, ¿cuál sería cuál sería el abordaje que tú le dieras al paciente? Es que si está poco desplazada, únicamente haría un abordaje intraoral con una cigomático maxilar. O sea, entonces, con eso me estás diciendo que esa es la más estable. Porque sí, con solamente esa placa se puede lograr una estabilidad. Por eso te digo, entonces lo haces por 2 cosas. Una, porque ese es un punto bastante estable y porque es la incisión más estética, ¿verdad?
Ya si solo es 2 puntos, nada más frontomalar. Escuchame lo que te estoy diciendo. O sea, si solo pones la cigomático maxilar, la estás poniendo por 2 razones principales. Una, porque es tal vez la más estable. Sí, doctor. Y 2, porque es la más estética. Sí, un abordaje intraoral. Ajá. Entonces, si tú vas a poner las 3 placas, no tiene sentido que me digas que la última que vas a poner es la que tú consideras más estable. Sí, o sea, sí le entiendo lo que usted me dice y sí le veo la lógica, pero sí le digo que en la AO también en los libros de cirugía maxilofacial lo encontré en esta secuencia, doctor. ¿En qué O sea, libro? El problema es que no has puesto ninguna bibliografía en lo que va de la charla. De hecho, sí, en todas he puesto, y esto es de la AO, doctor. Y en las demás sí he puesto bibliografía No, del... ¿sabes qué? En la página web de la AO no es una referencia, o sea, a mí háblame de artículos científicos, no me hables de lo que sale en la página web de la AO, porque Sí, yo te puedo buscar varios artículos donde dice todo lo contrario que tú estás diciendo. O sea, el hecho que en una foto pongas AO, eso para mí no es una bibliografía, no sé qué piensan los demás, no sé si Edwin está por ahí, pero en realidad uno no se puede basar en una sola página de la AO para hacer una plática, Blanquita. O sea, no, sí, doctor, yo entiendo, pero sí he puesto artículos y todo en la parte anteriores de la charla, doctor. Ahorita sí, por lo de la secuencia, sí, por la imagen y todo, sí me basé, o sea, sí solo he colocado la O porque de ahí saqué las imágenes, pero sí, no sé en qué diapositiva, pero yo no he visto ni una. sí, doctor, aquí están. En las palatalveolares. Aquí, como le digo, como es la secuencia que presentaba la AO, sí solo presenté esto, pero aquí están fracturas de paladar, diagnóstico y algoritmos de tratamiento. O sea, en todas he puesto. De esta, la suspensión, las fracturas Lefort, que sí de la AO. Esto como es de mención nada más, pero sí en estas he colocado de dónde se ha sacado. Ya, bueno, ok, está bien, pero el punto es el siguiente. Ok, quiero que investigues, que te quede de tarea, bien la secuencia de esas placas, porque no tiene ninguna lógica que esa sea la secuencia. Pero bueno, habría que buscar, pues, o sea, puede que yo esté equivocado y que yo lo haya hecho mal los últimos 20 años. Pero te quiero dejar de tarea que hagas una buena investigación para que nos orientes y nos eduques de cómo debemos de hacerlo. Ese es el propósito de estas charlas, que aprendamos todos y que no nos vayamos también con información que no es la correcta, porque si yo no opino nada, por ejemplo, el doctor Lozano se va con la idea de que la placa frontomalar es la más estable y que es la que primero se debe poner siempre. Y eso no es así. Doctor, Dime. no, de hecho que hasta yo voy confundido porque fíjese que no, bueno, por ejemplo, en el libro de Raspal, él siempre dice que el primer punto es el que está mencionando la doctora Guerrero. Yo sí tengo de base ese libro y así está también. Y la razón es porque Raspal dice que lo primero es restaurar la dimensión vertical que lo va a dar ese pilar, ese arbotante. Por eso es que se fija primero de ese lado. Y yo siempre había pensado eso, doctor. De hecho, que en la secuencia de mis cirugías hago primero esa. Pero me parece bien interesante ahorita que usted está diciendo eso. Sí, como le digo, lo voy a investigar, pero lo voy a investigar a ver si da resultado diferente o si se mantiene esta secuencia. Para la próxima, yo también, si quiere, se lo traigo. Yo en algún momento también he puesto primero, o sea, la secuencia 1 y 3 para mí, los dos esas son las más importantes, ¿ya? Y si tú estableces una buena relación, pero lo que te quiero decir es que tal vez la placa esa frontomalar, lo que tal vez la podrás poner primero porque nos da una cierta estabilidad y no nos permite que el hueso se nos esté moviendo mientras lo trabajamos.
pero que la frontomalar es súper estable, es súper estable. Por eso te digo, o sea, cuando vos tenés una fractura muy poco desplazada, por lo menos en mi caso, yo siempre hago intraoral y pongo la placa nada más intraoral, y de esa manera le estoy evitando al paciente una incisión extraoral. Sí, Pero bueno, es de que lo investigue bien y nos Doctor. contacta otra semana. Perdón, Sí. a mí también me queda, perdón, la duda por el hecho que en otras clases se había mencionado que idealmente debería de empezarse con esta arbutante por el hecho que en el abordaje para esta es extraoral y así se evita la contaminación de trabajar intraoral y después salir a extraoral y luego posiblemente regresar a intraoral. Entonces, por eso también me queda un poquito la duda, a mí también, porque ya se había mencionado eso en charlas anteriores. Pero ahí yo no estoy de acuerdo, porque cuando vos haces ¿cómo se llama? Para hacer tu reducción tenés que tener los puntos abiertos que vas a fijar. No podés estar reducir y fijar y suturar y no volver a tocar eso y después irte ahí, porque seguramente no va a estar bien reducida. Entonces, para poner estas placas, tú tenés que tener los puntos abiertos, y cuando ya tenés la reducción hecha y ves que todo está en su posición, empezás a fijar. Ahí, o sea, yo ni siquiera estoy pensando en la contaminación. Doctor, y entonces, como usted en primer lugar es maxilar y segundo lugar el reborde. Frontomalar. Si usted ve que no, O sea, ¿cuál es su orden, doctor? O sea, a ver, yo siempre voy a abrir dependiendo cómo esté la fractura, ¿verdad? Pero si yo tengo que abrir frontomalar y maxilomalar, puedo poner la frontomalar primero, porque como les digo, eso me le da una estabilidad de movimiento al malar y me permite trabajar más libremente, tal vez abajo. Pero, y no les quiero decir yo que tiene que ser la arbotante maxilomalar la primera. Puede ser esa la frontomalar, o sea, sí, no estoy diciendo que no, pero que la placa, que la estabilidad principal de esta placa, de esta fractura, la va a dar la frontomalar, perdón, la maxilomalar o cigomático maxilar. Y por último, si es que llego a poner, va a ser la infraorbitaria. Ahora, lo que yo generalmente no voy a hacer es reducir una fractura y solo fijar arriba, pero sí puedo reducir una fractura y poner intraoral. Disculpe, doctor, es que no le entiendo. Vaya, digamos, usted puede poner, vaya, si usted le ve estabilidad, usted lo que va a ir a fijar es el maxilar, abajo. Sí. Si todavía usted... ¿Tú crees? No, es que yo ya voy con mi plan hecho. Yo ya sé si a un paciente le voy a poner una si o solo va a tres poner fracturas. solo esto. Sí. Ajá, Si yo sí. pongo una, pongo esa. Y si va a poner dos, doctor, usted su secuencia va a ser primero intraoral y después extraoral. Así lo he entendido yo, no sé si yo me perdí. O sea, las dos las voy a abrir al mismo tiempo. Sí, eso sí, y hacer la En el reducción. sentido que las voy a poner, o sea, las voy a tener abiertas las dos. Sí. No estoy pensando en contaminación. No. ¿Verdad? Entonces, puedes poner la de arriba primero, porque como les digo, esa placa lo que te va a dar va a ser una estabilidad para que ese hueso no se te esté moviendo mucho. Podés poner esa, y yo lo hago a veces. También depende la cantidad de hueso que vos tengas por si está conminutado o no ahí abajo. O sea, no es una regla que yo voy a poner siempre la de abajo, pero lo que sí lo tomo como regla es que voy a poner estas dos que están en pantalla antes de la suborbitaria. Sí. Eso sí. Vale. Entonces, okay, si doctor. usted tiene planificado colocar dos, entonces, o sea, en la mayoría de los casos usted va a poner primero esta, la maxilomalar. No necesariamente. No necesariamente. O sea, puedo poner la de arriba también.
primero y después la de abajo. No, porque como te digo, la de arriba tiene la ventaja que es un acceso más fácil, la placa es más chiquita, hay que estarla doblando menos, entonces con eso yo logro inmovilizar mi hueso, que se quede en una posición. Y después llego y puedo poner la intraoral. Ajá. Si yo voy a hacer una placa, sí Solo trato la de poner la intraoral. Solo sería así, ¿verdad? La intraoral. Así, exacto. Si voy a poner 3 placas, puedo poner En este caso. indistintamente la 1 y la 3 primero. Pero por lo que les quiero decir es que lo que yo no estaba de acuerdo con lo que había dicho Blanca es que la placa suborbitaria era la segunda y dejar de último la intraoral. Ya. Sí, porque las secuencias que he encontrado son esta primero, segunda esta y tercera la oral. Pero sí voy a revisar eso, doctor. Porque sí me ha llamado la atención. Sí, doctor, gracias. Sí. Bueno, y según la secuencia, pero y como les digo, ya la vamos a revisar bien, pero en dado caso que nosotros consideramos necesario también la colocación de una en el arco cigomático con un abordaje coronal, la primera, la frontomalar, segunda, el arco cigomático, tercera, la infraorbitaria y cuarta, la cigomático maxilar y por último, reconstruir el piso de órbita, pero como ya dijimos, la secuencia ya la vamos a revisar después. Esta es la secuencia que se presentaba en el traspal y en el de lado. Ahora, imagínate en esa, Perdón. la menos estable de todas Es la que es la número 2. Sí. Entonces no tiene ningún sentido ponerla segundo. Sí, la verdad que lo entiendo, yo creo que sí. Porque, o sea, esta nada más va a ser como para que colocar el hueso donde es, pero no es que eso nos vaya a dar mucha estabilidad. O sea, compararlo con estas. Pero sí lo voy a revisar, doctor, a ver si encuentro diferente la secuencia. Déjame buscar algo aquí ahorita. Bueno. Dame un segundito. Bueno. Mira, aquí tengo un artículo del 2011 que es de un chino que dice que aquí él tiene un error porque habla de fracturas tricoidales, pero en realidad son tetracoidales. Y dentro de sus conclusiones dice que un punto de fijación en el área cigomático maxilar puede evadir cicatrices y dar resultados quirúrgicos de alta satisfacción cuando colocas la placa en el área intraoral. O sea, ahí nos está diciendo que ese punto es bastante fuerte. Déjame ver. Dice que el punto de fijación, o sea, que un punto de fijación en casos seleccionados puede dar suficiente estabilidad para obtener buen resultado. Dice que cuando vas a ocupar una sola placa, si tú ocupas en la zona de la frontocigomática, pues te va a dejar una cicatriz, a veces se pueden palpar
placas, la inflamación puede resultar bastante por sí, daño a la parte muscular y tejidos blandos. Este tejido es, la piel es bastante delgada. Ya, espérate. A ver. Bueno, eso dice este artículo. Déjame ver que... Mira, aquí en un algoritmo de Ellis dice que si cuando no hay alteración en la... ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Cuando no hay alteración en la parte orbitaria, digamos, de las paredes internas de la órbita, hacer la reducción. Si tú no estás seguro de la reducción y está inestable, haces una reducción intraoral. Si está estable, vas y reducís y colocas la placa en el arbotante cigomático maxilar. Si no estás seguro de la reducción, entonces abrís frontocigomático y SS, no sé qué es. Cigomático, no sé qué es. Y te dice que puedes poner la placa a nivel de la frontocigomática y puedes poner la placa en el rebotante cigomático maxilar y ahí acaba la cirugía. Si hay una alteración a nivel orbitaria, lo último que haces es la reconstrucción de la parte orbitaria del piso. del reborde infraorbitario y piso. Entonces, lo que él te está diciendo aquí es que vos haces una reducción y primero abrís boca. Si en boca sentís que tu reducción está estable y está buena, llegás y reducís y pones placa en boca y te quedas ahí. Si todavía cuando haces la reducción transoral, o sea, abrís transoral o intrabucal y no estás seguro que la reducción está buena, procedes a abrir y te ayudas con la unión frontocigomática y puedes poner la placa ahí para estabilizar o darle para que esté sujeto el malar y de ahí puedes pasar a colocar a nivel de maxilo o cigomático maxilar, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que la placa frontocigomática es fácil de ponerla. Es una placa que muchas veces es de solamente 4 agujeros, pequeña. Estás entrando perpendicular sin nada que te estorbe afuera. Entonces, es bien fácil colocar esa placa. Y eso te permite darle cierta estabilidad al hueso para continuar trabajando. Pero sí, el punto de mi observación, como les digo, era el punto... La placa 3, esta. De la placa 3, sí. Sí. O sea que si ustedes piensan que con una placa van a tener suficiente reducción y suficiente fijación y estabilidad, hagan solamente la oral. Y básicamente eso nos va a permitir
no dejarle ninguna cicatriz al paciente, la recuperación es rápida, ni siquiera tenés que estar quitando puntos, pues en cambio, si sentís que con la intraoral no es suficiente, pues te apoyas con la frontomalar, colocas esa que es fácil de colocar, ¿verdad? O sea, no hay, generalmente no hay nada que se te interponga o sea difícil hacerlo. Eso te estabiliza de cierta manera tu hueso y de ahí pasas a hacer la intraoral y si fuese necesario, vas y colocas la infraorbitaria. Y es que la infraorbitaria, si ustedes no tienen el cuidado, no saben hacer bien la disección, les va a dar problemas de ectropium o de tosis, esa incisión, y créanme que para el paciente eso es un dolor de cabeza. Entonces hay que estar, dime. En ese caso de esa fractura, si hay buena oclusión, usted pone barras. Para una fractura malar. Pone barras de... No. Ajá. Para una fractura malar. ¿Sí? ¿Con qué objeto? No, pregunta. No, jamás. No, porque el maxilar no está fracturado, lo que está fracturado es el malar. Sí. Sí, no tiene sentido Colocar barra. colocar barras. Déjame ver, te voy a buscar aquí, yo tengo otro artículo rapidito. Dice dentro de su resumen, los accesos quirúrgicos deben responder a las necesidades individuales de cada caso, intentando obtener indicaciones precisas más que preferencias individuales de cada cirujano. Material y método. Dice, el acceso quirúrgico más utilizado fue el tipo intraoral. Este acceso se caracteriza por ser relativamente simple, estético y fácil sutura. Yo les estaba diciendo. Hablan un poco de las complicaciones del acceso para el reborde infraorbitario. Dice, y lo que yo les decía, el manejo de la sutura frontocigomática es un punto importante principalmente en la fijación de la fractura más que en la evaluación de la alineación de la fractura. Serán utilizados el acceso supraciliar, 23.5 de los casos. Dice que, bueno, ellos dicen que la exposición, dice que solamente, bueno, ellos dicen que solamente cuando tenés fracturas bien desplazadas o muy conminutadas justifican la exposición y fijación de más de un punto. Según estos autores, la sutura frontocigomática puede ser un buen punto de reducción anatómica, estabilización y fijación de fractura. Por otra parte, lo que les había dicho hace algún tiempo, fue establecido que el mejor punto de evaluación de la alineación de la sutura es la sutura esfenocigomática. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí, doctor, lo mencioné también. En nuestra experiencia, el acceso superciliar es caracterizado por ser de rápida ejecución y conservación estética, todo vez que se ha realizado en la región de las cejas o en la parte, esta para hacer bléfaro, ¿verdad?
Ya no dice más nada. Pero sí, básicamente quedémonos con eso, ¿verdad? Que tal vez la más estable es la intraoral, si es necesario hacer la otra. Y ahora, acuérdense, lo otro también es que generalmente a dónde están las conminuciones cuando encontramos una fractura de malar, en el área de la pared anterior del seno maxilar. Entonces muchas veces es difícil reducir anatómicamente la fractura y colocar la placa ahí sin que te quede mal, porque por la pérdida o ausencia de fragmentos óseos. Entonces nos apoyamos muchísimo con la fractura frontomalar, donde muy rara vez está conminutado. Puedes tener un buen acceso a la sutura Fenomaxilar. No, Malar, perdón. Ajá, fenomenal. Sabes que estás haciendo una buena reducción, fijas, pones ese punto y de ahí puedes pasar a fijar la parte intraoral que está conmutada, faltan partes de hueso, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo, esa es la fijación más estable, la que te va a dar la mejor estabilidad de todo el proceso. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Sí te quedó claro, Fernando? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. Entonces, únicamente ya como conclusión, que tenemos que primero, antes de hablar ya de tratamiento quirúrgico, dar un buen diagnóstico. El tratamiento va a depender de cada caso, siempre considerar que nosotros tenemos que ir a dar estabilidad a estos huesos, especialmente las arbotantes, que son los que nos va a mantener la buena dimensión vertical del tercio medio facial. Y de igual manera, con una correcta secuencia, ya tenemos que ir nosotros con el tratamiento planificado, qué placa vamos a poner, dónde la vamos a ir a poner antes de incluso ir a abrir al paciente. Y siempre en las fracturas LeFort, verificar la oclusión del paciente, que eso es bastante importante antes ya de concluir nuestra cirugía. Siempre tenemos que verificar esta oclusión. Y eso es lo que yo traía para esta tarde, noche. Listo. ¿Tienen alguna consulta, doctor Lozano, o doctor Pontes y doctor Melara? ¿O alguna observación, los R3? De mi parte, no, doctor. Entiendo que cada uno después, o sea, que cada una de estas fracturas o temas se va a abordar individualmente, ¿verdad, Blanca? Sí, no, esto después iría a la de los casos. Entonces, por eso aquí esto no he puesto casos, como en la próxima clase sería mi presentación de artículos y casos, doctor. Sí, pero mi pregunta es si, digamos, va a haber alguien que hable solo de fracturas de malar, específicamente. No, después se va para fracturas no y para fracturas de trauma propiamente ocular. O sea, blowout y para reconstrucción de órbita. Ya. Sí. Okay. Hola, doctores. Miren, antes que se desconecten, recordarles que hoy es la charla de la Asociación de Cirugía Maxilofacial. Y como pues todos acá somos miembros, espero que puedan conectarse, estar pendientes ahí de lo que se converse. Así que ahí espero verlos conectados. Bueno, tú. ¿Estás hablando de lo que sí va a ser hoy en la asociación de aquí de El Salvador, Edwin? Sí, doctor, la reunión de la asociación, ahora a las 7. Ya voy a mandar el enlace al grupo. Yo no me voy a poder conectar, Edwin. Me disculpa, yo ya mandé un mensaje de todas maneras ahí al grupo. Como dijo, doctor, no le entiendo escuchar eso, perdón. Que yo no me voy a lograr conectar, ahí me disculpas con el grupo, porfa. De acuerdo, doctor. Ok, gracias. Bueno, se cuida. Feliz noche a todos. Gracias, buenas noches, doctor. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.